el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y les siguieron. Pasando más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también a ellos. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Andrés es hermano de Pedro. Esto nos lo cuenta Mateo. Es la fiesta de San Andrés. San Andrés es uno de los apóstoles que está más cerca a Jesús. Es hermano de Pedro y tiene una relación muy profunda, porque siendo hermano de Pedro y Pedro siendo discípulo de los más cercanos a Jesús, hay una comunicación estrecha. San Andrés es natural de Betsaida. Primero fue discípulo de Juan el Bautista y más tarde siguió a Jesús, y le presentó también a su hermano Pedro. Junto con Felipe, introdujo en presencia de Cristo a unos gentiles, y también fue él quien hizo saber a Jesús cuando la multiplicación de los panes, que había un muchacho que tenía unos panes y unos peces. Según la tradición, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en muchas regiones y fue crucificado en Acaya, Grecia. Se dice que San Andrés murió martirizado en el potro, una especie de cruz con X, unida en el centro, y una vez atado al cuerpo de testigo de Jesús, en los extremos tiraban con fuerza para desmembrarlo. También los discípulos de hoy le han prometido: recibirás el 100 por uno y la vida eterna. Entonces, el Evangelio de hoy nos habla de este hombre, que es algo que nosotros como católicos tenemos que tratar de imitar, ver este tipo de ejemplos en la cual este hombre, pescador, aquí dice claramente el Evangelio que él era trabajador con Pedro, y estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Y Jesús les dice solamente esta palabra: síganme y los haré pescadores de hombres. Y dice que inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos no se imaginaban que era lo que Jesús estaba diciendo. Tampoco tú te has imaginado que Jesús te ha llamado a que seas pescador de hombres. A lo mejor no te dice ese vocabulario, pero no te has puesto a pensar que Jesús quiere que pesques hombres. ¿Qué es pescar? Tener a alguien a salvo. Pescar, sabemos literalmente que es agarrar un pescado y traerlo. Pescar, agarrar un pescado. Pero en lo que estamos hablando de bíblicamente, pescar es salvar a alguien, arrancar a alguien del pecado y llenarlo del amor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que seguir primero a Cristo. Hay veces que nosotros queremos hacer muchas cosas por los demás, pero eso no es lo que nos está pidiendo Cristo. Cristo nos quiere decir: síganme. Ahí dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Síganme. No los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cómo yo voy a ser pescador de hombre si yo no sé cómo hacerlo? No como yo me imagino, con el amor y la misericordia, con la fe que Cristo les dio a sus apóstoles. Eso necesitamos tú y yo. Seguir a Jesús es primero que hacer milagros. Hay que seguir a Jesús para saber qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Hay que tener a Jesús siempre en nuestra mira, a nuestro alcance, siempre, todo el tiempo y todos los días. Y dice el Evangelio que
siguieron más adelante y entonces estaban otros dos hermanos, Santiago y Juan, que también son de los hombres que están más cerca de Jesús. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor? Les dice, los llamó también a ellos y ellos dejaron enseguida la barca y a su papá. Los otros nada más dejaron la barca y las redes. Pero aquí tal parece que ellos dejan a su papá. Entonces, seguir a Jesús implica dejar todo. ¿Todo qué? ¿Qué es todo? Porque en el caso de los discípulos, pues estamos hablando de una vocación, de una entrega total a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde ellos totalmente se dedican esos 3 años a aprender del Maestro, conviven con el Maestro, comen con el Maestro, oran con el Maestro, caminan con el Maestro, todo es eso, toda una enseñanza que reciben. En este caso hablamos de la vocación al sacerdocio, una entrega total a esto, ¿verdad? Una misión que cumplir. A nosotros también nos pide que nosotros sigamos descubriendo nuestra vocación, sigamos amando nuestra vocación. Pero la primera vocación que tú y yo tenemos es seguir a Jesús. Primero a Él. ¿Y cómo sigo a Jesús? La palabra de Dios, sus enseñanzas, ser hombre y mujer de oración, para que el Señor me diga cuál es la misión que yo tengo que hacer. ¿Es una misión seguir a Jesús? No. Seguir a Jesús es el objetivo de tu vida. Después Él te va a dar los medios que tú tienes que hacer y cómo humanamente vas a alcanzar la vida eterna. Entonces, en este día que celebramos la fiesta de San Andrés, glorioso San Andrés, que nos ayude a nosotros a reconocer que seguimos a Jesús, pero a veces no lo seguimos como Él quiere. A lo mejor lo sigues por YouTube, a lo mejor lo sigues por un libro, por la Biblia, por un comentario, por la televisión, por los audios que escuchas, o los videos que ves. Hay que ir más cerquitas con Él. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Hemos iniciado el tiempo de Adviento y la idea es que te acerques más a nuestro Señor para que empiece a alumbrar esa oscuridad de tu vida, esas cosas que no te has podido liberar en tu vida, esas cosas que a lo mejor no quieres liberarte de tu vida, esas cosas que necesitan quedar al descubierto y que no tengas miedo. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús compromete. Seguir a Jesús es un sacrificio. Seguir a Jesús es una donación total. Seguir a Jesús es no voltear atrás. Síganme. Sigamos a Jesús todos los días y dice que Él nos va a hacer pescadores de hombres. Eso es lo que el Señor quiere. Si esa es su voluntad, esa vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiéndolo. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Lo más cerca que se pueda. Acudamos todo el tiempo a la Santa Misa, comulguemos, confesémonos. Acuérdense que los sacramentos nos suben a Jesús. Si tú no practicas los sacramentos, entonces, ¿qué unión de intimidad tienes con Él? Si comulgas cada año, si nunca hace años que no te confiesas, ¿qué te pasa? Necesitas seguir a Jesús más de cerca. Los invito a que este tiempo de Adviento, de preparación, este tiempo para estar en una vida activa de fe, una vida llena de esperanza, nos acerquemos cada día más a nuestro Señor Jesucristo y que por intercesión de San Andrés nos ayude a ser como los primeros discípulos fueron, ¿verdad? Dejaron todo para seguir a Jesús. Lo que el Señor nos pida. Él no nos pide dejar a la esposa, ni dejar los hijos, ni las responsabilidades que tenemos, pero a lo mejor otras cosas sí nos está pidiendo que dejemos. Piensa y ofrécele al Señor qué es lo que Él quiere que tú dejes y cómo puedes tú acercarte más a ser discípulo del Señor. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.